Pablo Bonino, subsecretario de Adicciones. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, Mimi. Bienvenido a la mañana del CER. Un placer estar Igualmente. acá. Bueno, se estuvo llevando a cabo un congreso, ¿no? Justamente para que nunca se nos vaya de agenda, digo, el tema de las adicciones. Efectivamente, el día martes se realizó el precongreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. Tuvimos el placer de tener disertantes de todo el país. Estuvo Roberto Piazza junto a Juan Pablo Ogiano hablando de abuso sexual, trauma, suicidio, autolesiones. Estuvo Geraldine Peronace hablando de nocturnidad y consumo de sustancias. Estuvo Fabricio Ballarini junto al doctor Ricardo Pautasi hablando de neurociencias. Bueno, en fin, tuvimos una serie de disertantes. O sea, un análisis, digo, antropológico, social del porqué de las adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué contexto social lleva a las adicciones, ¿no? Por lo que veo, las tres áreas del... Entre otras cosas, ¿no? Yo creo que el principal objetivo que tuvimos en este precongreso, que es la antesala al congreso que vamos a realizar en el 2020, la última vez que lo realizamos fue en el 2019, antes de la pandemia, y fue el congreso más grande que se realizó en Latinoamérica en la temática. Tuvimos 3.600 asistentes de toda la Argentina, disertantes de 7 países. Y el objetivo de este precongreso, Mimi, es un poco empezar a establecer algunos ejes para capacitar y formar en lo que se viene en el post-COVID vinculado al consumo de sustancias. Por ejemplo, ahora vienen las fiestas, viene la temporada, se presentó recientemente la temporada de Córdoba y sabemos que la cuestión de la nocturnidad, el reencuentro va a tener nuevos desafíos. Por eso también... Con otras sustancias, porque también la soledad, el encierro tuvo un aumento en el consumo de alcohol. Sí, efectivamente. También, ¿no? Un escape por ahí al encierro, lo leía, lo hablamos con especialistas, que son otro tipo de adicciones también. Sí. No sé si otro tipo, con drogas legales, digamos. Bueno, nosotros trabajamos mucho sobre lo que refiere a sustancias legales, ¿no? De hecho, el principal problema, y esto en algún momento lo conversamos la última vez que yo estuve acá, es el alcohol, ¿no? Y en esto no hay que confundir lo que refiere a la adicción o a la dependencia, que en el caso del alcohol es el alcoholismo, con lo que es el consumo abusivo. En relación al alcohol, a las fiestas, al verano, el problema no es el alcoholismo, es el consumo abusivo, el consumo de fin de semana, que no genera una muerte por la dependencia o problemas por la dependencia, pero sí genera accidentes de tránsito, infecciones de transmisión sexual, embarazos no intencionales, situaciones de violencia. Y en jóvenes también sí llega muchas veces a generarle la muerte el consumo excesivo de alcohol en un fin de semana, más si es mezclado con sustancias. Bueno, esto se viene, ¿cuándo sería el congreso? Bueno, el congreso va a ser en septiembre del 2022. Estamos gestionando para volver a hacerlo en el centro de convenciones, que hasta hace poquito en un centro de vacunación. No tenemos la fecha exacta, pero sí podemos anticipar que van a participar instituciones como FONGA, que es la Federación de ONG de Argentina que trabaja en adicciones. Tengo una consulta para hacerte, Pablo. Dime. Hay canciones, siempre el rock, decimos, hizo cierta apología al consumo de droga. Pero ahora hay canciones que suenan muy literales. Hay una que está sonando, dice Pepa y agua para la fiesta. Uno sabe a qué se refiere claramente. Una apología muy directa, una incitación a las drogas no legales. ¿Qué se hace desde estas fundaciones como para, no sé, no se puede de alguna forma prohibir estas canciones o no sé cómo decirlo? Entiendo tu pregunta y es súper interesante viéndola desde un análisis sociológico. Efectivamente, en algún momento, algún género como el rock estaba vinculado... Pero era más por arriba, ahora ya es muy específico. Como el tango, ¿no? El tango en alguna época hablaba de la por supuesto. Sí. Por eso siempre ha sido muy cultural. Y es cierto, este punto me pareció súper interesante, Mimi, que antes era como en encubierto, ¿no? Está el famoso personaje de Capusotto está hablando del Faso, ¿no? Y ahora... no estamos en esa, ahora directamente representan a la droga, ¿no? Y en este sentido veamos la figura, por ejemplo, de Elegante, ¿no? Elegante es 420, que refiere al consumo de marihuana, y eso es como que no lo hablan en un tono por detrás, sino que representan directamente a la sustancia, ¿no? Y eso también refleja lo que pasa en la sociedad, en donde estamos en una sociedad absolutamente de consumo. Pero hay algo que sí es importante señalar, que es lo más preventivo que podemos hacer, y después te respondo a la pregunta que me hiciste, que es señalar que la enorme mayoría de la población no consume sustancias ilegales. En este sentido, si nosotros entendemos que la mayoría de la población tiene conductas saludables,
estamos Sí, la trabajando en mayoría, pero prevención. también es creciente el consumo. Hoy uno ya tiene conocidos que consumen habitualmente pastillas y cosas que sabemos que no están permitidas. No es un faso, como le Sí, llamamos, no es un sí, cigarrillo. sí. Hay consumo de sustancias que... Eso no se niega a lo más Yo creo que sí, es algo que se reconoce, ¿no? Que, Sí. Sí, sí, que- sí. A ver, sí, Germán. No, uno de los temas que le quería consultar a Pablo es, así como vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos los opiáceos son una pandemia hoy, ¿cuál es la pandemia en la Argentina más allá del alcohol? ¿Cuál es la droga que preocupa y la que más se consume? Bien, la droga que más se consume es el alcohol. Le sigue el tabaco, le sigue la marihuana. O ¿Cuál sea, es la dos drogas, las más importantes son dos legales. Dos legales. Y es Tiene la, una que, industria- es la que más daño genera Sí. a la sociedad, el alcohol. La que más muerte genera por consumo directo es el tabaco. Son legales. O sea, el estatus legal de la droga no tiene que ver tanto con el daño que genera a la sociedad o a sí mismo. Ese es el primer punto. Y en relación a la pregunta anterior, la sustancia ilegal más consumida es la marihuana. Y es la que genera más preocupación. ¿Por qué genera más preocupación? Por la disminución en la percepción del riesgo que existe, ¿no? Y si bien es cierto, y acá hay mucha confusión entre lo que respecta a cannabis medicinal a lo que es marihuana fumada en forma recreativa o consumida en forma Claro. recreativa más allá de la fumada, ¿no? En donde no tiene nada que ver una cosa con la otra. La marihuana recreativa es una droga de abuso. El cannabis medicinal es un remedio que lo necesitan algunas personas y les mejora la calidad de vida. Son cosas diferentes. Es como Sí, decir eso creo que ya se el está opio y la entendiendo. morfina. Son cosas totalmente Claro, diferentes. exactamente. Sí, claro. Pablo, y respecto a las edades, el rango etario, ¿está bajando la edad de consumo? ¿Es cada vez gente más joven, adolescentes más chicos los que están consumiendo más drogas en el último tiempo? Históricamente, o en los últimos años, en los últimos 20 años, ha ido disminuyendo la edad de inicio en el consumo. La sustancia de inicio es el alcohol y ha ido bajando. Hoy por hoy las estadísticas oficiales marcan que está la edad de inicio alrededor de los 14 años. ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante? Mover de los 14 a los 15. Eso tiene un efecto enorme, ¿no? Por supuesto que vamos a encontrar a algunas personas de 12 años que consumen alcohol, pero cuando uno habla en estos términos estadísticos, técnicamente lo hace en términos probabilísticos. ¿Qué quiere decir? Esto es como la media. Si uno junta una persona de 15 que empezó a los 15 y uno de 30 que empezó a los 30, bueno, te va a dar un número de Claro, media. y por ahí cuando uno habla de adicciones y drogas, imagina marginalidad, jóvenes perdidos. Y hay drogas que son caras, que las consume la alta sociedad, que las consumen empresarios, que las consume gente con poder adquisitivo importante, de manera recreativa o de manera adictiva, pero también es... Súper interesante lo que decís, porque efectivamente pasa esto, ¿no? Uno tiene un repertorio. Si yo les digo a ustedes, a quienes nos están escuchando, imaginen a alguien que consume, quizás aparece una foto de Claro. determinada forma, ¿no? Sí, alguien detonado, ¿no? Pero Sí, eso sí. es, y es lo que aparece a veces en la televisión. El caso de Pepito, que consumía Pepita, salió, robó y lo metieron preso y es la figura. Pero no representa la población que consume drogas, ¿no? De hecho, no olvidemos, y en esto yo siempre voy a volver a esto y suena repetitivo, pero el alcohol es una droga, se consume, es una droga de consumo de fin de semana. El éxtasis o el MDMA es una droga que se consume en contextos de nocturnidad. De hecho, Geraldine, que es la persona que vino a hablar de nocturnidad, en su momento, allá por los 90s, era la psiquiatra que atendía adentro de Pachá. Pachá es un boliche en Buenos Aires, Sí. muy conocido, de un tope de gama, y ella atendía a las personas que tenían intoxicación aguda por Más consumo de sustancias, ¿no? Con sede Pachá, con sede en En Ibiza. En Ibiza. Entonces no es solamente una cuestión de marginalidad, de exclusión social, de vulnerabilidad, sino que es algo que trasciende fronteras. Por Y eso Pablo, tenemos que trabajar qué tan entre importante todos es para entender abordar. los contextos que llevan a la adicción, ¿no? Como decías, por ahí abusos, violencia de jóvenes, a veces gente muy marginada, muy, digamos, excluida de la sociedad y a veces gente de alto poder adquisitivo que también es olvidada por los padres, jóvenes que crecen con todo lo material posible pero con cero afecto. Es la misma cara de una moneda, ¿no? Por supuesto, Mimi, y acá hay que entender algo, ¿no? Uno a veces elige consumir, como las personas que hemos consumido alcohol, hacemos una elección de consumir. Nadie empieza a tomar alcohol pensando que se va a volver alcohólico, Claro, ¿no? claro. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sin duda la persona que llega a la dependencia es porque hay una combinación de factores genéticos, sociales, emocionales, como vos decís.
Y no es una cuestión de disponibilidad de dinero. Vos sacaste una foto recién muy importante, que es, a lo mejor yo puedo tener muchísimo dinero, crecí en una familia con muchas posibilidades económicas, pero con pocas posibilidades afectivas. Quizás mis padres se dedicaron a, no sé, a generar una empresa y no estuvieron presentes, no pudieron trabajar en la puesta de límites, la disponibilidad afectiva. Y yo encontré sustancias que a veces, no siempre, sirven para aliviar el malestar. Esto es lo que ocurre para huir a veces, de las realidades. Bueno, claro, sí. Eso es lo que técnicamente se llama un control aversivo, ¿no? Eso es lo que a veces ocurre en personas que han sido víctimas de abuso. Entonces tienen mucho malestar, es algo que no saben cómo enfrentarlo, y la sustancia lo que hace es no sentir. Claro. Ahora, ¿es una estrategia que sirve para esa realidad? Sí, pero no es efectiva porque genera un montón de otros problemas. Otras cosas dolorosas, Entonces, sí. la propuesta que nosotros tenemos es que las personas que estén atravesando situaciones problemáticas vinculadas al consumo de sustancias, en Córdoba tenemos la suerte de que existen más de 100 centros en toda la provincia. Pueden consultar la ubicación de estos centros en la página web de la Secretaría, que es www.secretariadeadicciones.com. Y en Córdoba Capital hay un centro de referencia, que es el San Roque Viejo, Centro Asistencial Córdoba. Está ahí en Rosario de Santa Fe 374. Brindamos tratamiento en forma presencial, pero también brindamos tratamiento en forma virtual. ¿Muere gente? ¿Mueren jóvenes? O sea, uno no se entera. Por supuesto que mueren jóvenes. Pero mueren por la droga jóvenes. Porque Sí. uno dice, no, el Paco te mata en tanto tiempo, el alcohol te mata en tanto tiempo. O sea, Sí, mueren personas por el consumo. Eso es una respuesta ineludible, ¿no? De hecho, hace un ratito vos decías, por el alcohol mueren jóvenes. Efectivamente, el alcohol es la principal causa de muerte en jóvenes, ¿no? Sí, es tremendo. Y es un problema que a veces está invisibilizado, ¿no? Porque yo te decía esto, la edad de inicio. Y cuando hablamos de edad de inicio, muchas veces son los adultos referentes de crianza, la mamá, el papá, quienes compran el alcohol para la fiesta, ¿no? Las fiestas de 15, ¿qué es lo que pasa con las fiestas de 15? O ahora con Año Nuevo, que se Los festeja egresos. mucho. Sí. Los egresos. Entonces, los adultos referentes de crianza tenemos que también problematizar nuestras conductas. No es solo una responsabilidad de los jóvenes, sino que hacemos nosotros como adultos con este contexto Sí, que sí, existe. sucede que el regalo de fin de año, porque lo he visto, el regalo de fin de año del papá para el chico adolescente es el alcohol para la fiesta. Yo te regalo el alcohol. O sea, es Sí, a ese sí. grado, es incitarlos a iniciarse en esa primera droga que después no sabes a dónde Y de te hecho, lleva. Mimi, mira, te pongo algo que es bastante gráfico, ¿no? Vos decías, ¿cómo comienza el tema del consumo? Hay estudios previos que hay una palabra en inglés que se llama sipping drinking o beber en sorbitos, ¿no? Que es consumo en niños particularmente. Y ese beber en sorbitos forma algo que se llama expectativa hacia la sustancia, que después actúa como un factor que modula el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo. Navidad, un momento muy esperado por los niños, las niñas, donde viene un señor gordo que se viste de rojo, que es Papá Noel, Los y asusta. te trae un regalo, Sí. encima te trae un regalo, está la familia en términos generales junta, contenta, feliz, y todos toman alcohol, ¿no? Y en eso viene un tío gracioso que te da de probar la sidra, Ay, que te da aquí. clerico con alcohol. Sí. Eh, Y fuiste el hazmerreír de esa fiesta, por ejemplo. Además. Sí. Y además vos vas aprendiendo que son momentos de encuentros, de felicidad, de festejo, de regalo, y lo que predomina es el alcohol. Y eso, cuando vos tenés 14, 15 años, 16, lo replicas porque es lo Claro. que aprendiste de niño. Claro. Entonces, es el momento oportuno para comenzar a hablar estos No, temas. muchas veces en ves las a fiestas. de niño, ves a tu papá, tu mamá, tus tíos más felices que nunca. Por supuesto. Y entendés que es porque están Estuvieron tomando alcohol. siempre con problemas, siempre tristes, Sí, sí. esperando que lleguen las fiestas para poder tomar una cantidad como Dios manda, porque además es un mandato, es un mandato. Sí, el mandato social, verse en la Pablo, pera. se habló mucho que después de la pandemia creció el consumo de psicotrópicos. ¿Esto es real? Sí, es real. De hecho, la pandemia lo que generó fue mucho malestar social. Nadie sabía cómo enfrentar una pandemia. Nadie sabe todavía, me animo a decir, cómo enfrentar el encierro. Y la gente recurrió, las personas, muchos recurrieron a la automedicación, que es un problema, ¿no? Los psicotrópicos, los psicofármacos son una herramienta muy efectiva con supervisión médica. Ahora, si yo recurro a X sustancia, porque es una sustancia, de hecho se llaman drogas de uso indebido, cuando son sin prescripción médica, puedo generar más problemas que la solución. Porque hay muchos de estos remedios que tienen un alto potencial adictivo, ¿no?
Entonces también nada, es un problema en el cual nosotros también trabajamos y vuelvo a invitar a todas las personas que tengan dudas, consultas, también nos pueden escribir por redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como @adiccionescba. @adiccionescba, invitamos a todos a seguir, a sumarse a esto. Y el congreso después, cuando se realice, para ir cerrando, ¿es a todo público? ¿Cualquiera puede asistir? ¿O tiene, no sé, tenés que estar en el área y pertenecer, digamos, a alguna El organización? congreso es abierto a todo el público, es 100% gratuito como todo lo que nosotros hacemos. Este precongreso tuvo certificación universitaria, se sumó a la Universidad Nacional de Córdoba que brindó las credenciales académicas y hay conferencias y siempre nosotros trabajamos mucho en la formación. De hecho lo venimos haciendo con la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Coordinación, a través de lo que es Campus Córdoba, que es una plataforma de formación para todos los ciudadanos, y ahí damos muchos cursos de fortalecimiento familiar, esto de lo que hablamos de los adultos referentes de crianza. Damos talleres para jóvenes, todo a través del Campus Córdoba. Entonces el congreso es abierto, gratuito, y tenemos conferencias más técnicas para los profesionales que ya tienen trayectoria en esto y también conferencias abiertas a la comunidad. Si nos siguen en las redes se van a poder ir enterando las fechas y las diferentes actividades que hacemos. Pablo, gracias por venir. Siempre por favor, es muy interesante para cada uno y también sabemos que la gente del otro lado hay que refrescar esto. Es una pandemia que lleva décadas y que no termina, ¿no? Por ahí uno medio que lo saca de agenda, pero es una problemática que no tiene fin. Pero bueno, también mostrar el trabajo que se hace es importante. Gracias. Gracias, Mimi. Ahí está, Pablo Bonino, justamente de la subsecretario de Adicciones de la MUNI. Bueno.